Bien, muchachos. Entonces vamos a ver un poco cuál sería la implementación del insertar en lista, ¿no? Vamos a ver que al final no es más que representar a nivel de C lo que ya nosotros vimos en teoría, ¿no? Ya vimos nosotros en teoría que yo tengo que validar básicamente dos casos, que la lista esté vacía y que la lista no esté vacía. Porque en este caso, si la lista está vacía, tengo que insertar el elemento o ese nodo nuevo de primero. Si la lista no está vacía, lo que hago es generar un recorrido secuencial hasta llegar al final y justamente allí hago la inserción. Entonces, en este caso, fíjense qué es lo que yo voy a hacer. Yo voy a definir un nodo, ¿okay? O digamos un apuntador al tipo de estructura nodo que lo voy a llamar registro nuevo. Si ustedes se ponen a pensar, independientemente que la lista esté vacía o que no esté vacía, yo tengo que crear un nodo nuevo. O sea, yo tengo que hacer la creación de la cajita o del nodo para poder albergar la información. Entonces, en este caso, ya que yo lo tengo que hacer independientemente que la lista esté vacía o que no esté vacía, yo para ahorrar líneas de código lo voy a hacer una sola vez y justamente antes de la validación. Porque si no lo hiciera así, tendría que hacer la creación del nodo tanto dentro de el segmento que me indica que la lista está vacía como en el segmento que me indica que la lista no lo está. Entonces, ¿cómo hago yo para crear un nodo nuevo? Para crear la cajita, digamos, vacía. Yo necesito hacer lo siguiente. Al registro nuevo, que es ese apuntador que va a almacenar la dirección de memoria del nodo nuevo que quiero insertar, le voy a asignar lo siguiente. malloc sizeof underscore nodo. Vamos a ver un poco, digamos, de derecha a izquierda, cuál es la implementación de esto. Primero vamos a ver qué es esto del sizeof. El sizeof es una función que ya está definida en la stdlib.h. El sizeof lo que hace es devolverte el tamaño justo y necesario para albergar el tipo de dato que tú le pases como parámetro. Yo puedo hacer, por ejemplo un sizeof int, un sizeof float, un sizeof char, para obtener cuál es el tamaño justo y necesario que yo necesito para poder albergar, en este caso, un tipo de dato cualquiera. Particularmente, a mí me interesa saber cuál es el tamaño justo y necesario que yo necesito para albergar un nodo. Y bueno, ¿qué es un nodo? Ya lo vimos antes. Es una estructura que en este caso tiene dos parámetros, el entero valor y un apuntador al siguiente registro o al siguiente nodo. Entonces, en este caso, el sizeof lo que me va a devolver es el tamaño justo y necesario para albergar en memoria un nodo. Ahora, fíjense que eso me va a devolver un valor. Ese valor yo directamente de una se lo estoy pasando como parámetro a esta función malloc. Malloc, ¿qué hace? Malloc es un comando que yo utilizo para reservar espacios de memoria a nivel de la máquina. Entonces, ¿qué estoy haciendo allí? Bueno, malloc lo que hace es recibir como parámetro el espacio de memoria que tú quieres reservar. 1 mega, 2 megas, 1 terabyte, no importa. ¿Cuál es el espacio que tú necesitas almacenar? Entonces, ¿cómo leo yo esta instrucción? Yo estoy generando el sizeof del nodo y luego invoco el malloc, es decir, estoy generando o invocando malloc para poder establecer un espacio de memoria. Ahora, ¿de qué tamaño es el espacio de memoria? Del tamaño justo y necesario para albergar un nodo. Evidentemente el malloc me va a devolver simplemente el espacio. ¿Okay? ¿Cuál es el espacio que me asigna el malloc en máquina para yo poder albergar el nodo? Evidentemente, lo que me vuelve malloc jamás ni remotamente va a ser un apuntador al tipo de estructura registro, o en este caso un apuntador a un nodo. ¿Por qué? Porque evidentemente el registro o el nodo lo estoy definiendo yo a nivel de este código. O sea, malloc no sabe lo que es un nodo. Me va a devolver cualquier otra cosa. Entonces yo necesito garantizar que lo que tú me devuelvas sea igual a esto, para que no me dé ningún tipo de error. ¿Cómo puedo hacer yo eso? En este caso, haciendo lo siguiente. Esto que están viendo ustedes acá es lo que se conoce como casteo o cast. Yo estoy obligando a que no importa qué es lo que me devuelva malloc, ¿okay? Que evidentemente será el espacio de memoria justo y necesario para albergar el nodo. Sea lo que sea que me devuelva malloc, yo lo estoy obligando a que me lo convierta a un apuntador al tipo de estructura nodo. Porque en este caso lo estoy haciendo así, porque evidentemente lo que recibe, lo que devuelve malloc es precisamente un apuntador al tipo de estructura nodo. Yo lo que estoy garantizando es que ambos extremos de la igualdad sean del mismo tipo de dato. Yo puedo hacer casteos o cast de cualquier otra cosa. Por ejemplo, obligar a que lo que me devuelva malloc sea de tipo entero, a que sea de tipo char,
o que sea de cualquier otra cosa. En particular me interesa entonces que sea un apuntador al tipo de estructura nodo. El casteo no solamente aplica para el malloc, yo puedo utilizar el casteo para cualquier otra conversión cuando yo quiero forzar la conversión de la variable. Pero bueno, en particular yo voy a hacer que lo que me devuelva malloc sea en este caso un apuntador al tipo de estructura nodo. ¿Qué ocurre? Dependiendo de si yo puedo obtener o no la memoria suficiente para almacenar el valor, puede ser que registro nuevo efectivamente contenga ahora la dirección de memoria que me asignó malloc a nivel de la máquina, o puede ser que contenga null. Cuando contiene null es, por ejemplo, cuando estoy trabajando con equipos, por ejemplo, móviles que tienen una memoria bastante limitada y pudiera darse el caso que la memoria se llenó. O sea, yo tengo toda la memoria llena. Entonces, cuando trato de invocar el malloc para que me dé el espacio que yo necesito para almacenar, en este caso un nodo, puede ser que no exista espacio suficiente. Entonces, en ese caso particular, el registro nuevo va a tener null. Simplemente no hay espacio suficiente para poder almacenar lo que tú quieres. ¿Qué es lo próximo que yo debería hacer? Validar que efectivamente lo que me devuelve el registro nuevo sea distinto de null. Porque si es distinto de null, quiere decir que yo tengo espacio suficiente para poder hacer la inserción. Si no, no puedo insertar nada. Entonces fíjense, si efectivamente el registro nuevo es distinto de null, yo tengo algo que procesar. Yo puedo efectivamente insertar el nodo nuevo dentro de mi lista. Bien, en este caso, una vez que yo ejecuto el malloc, lo que tengo es mi nodo, mi cajita vacía. ¿Qué es lo próximo que yo debería hacer? Bueno, como vimos en teoría, cargar la información que yo quiero almacenar dentro del nodo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, si ya yo tengo la dirección de memoria, y lo tengo aquí, la dirección de memoria que contiene el nodo nuevo vacío que yo quiero insertar, entonces yo puedo utilizar ese apuntador que yo llamo registro nuevo para hacer la carga. ¿Cómo se hace? Es bastante parecido a como ustedes trabajaban de alguna forma los records en Pascal. Yo puedo hacer a través del apuntador el siguiente comando, flechita, el símbolo de menos, símbolo de mayor que. Cuando yo invoque ese flechita, lo que estoy tratando es de tener acceso a un campo dentro del nodo que está siendo apuntado por este apuntador que está aquí. Entonces yo puedo hacer cosas como por ejemplo flechita, valor, siendo valor el mismo, digamos, campo que yo había definido en la estructura. Entonces estoy diciendo, bueno, ahora al apuntador, o digamos al nodo que está siendo apuntado por este registro nuevo, le estoy asignando en el campo valor lo que yo quiera. ¿Qué elemento le debería pasar yo? Bueno, si estoy definiendo el parámetro como un entero valor, que es lo que yo debería pasarle a, digamos, mi función, entonces yo lo que debería hacer es que este registro nuevo, flechita valor, sea igual al valor del parámetro, ¿sí? Si de repente se confunden porque resulta que el parámetro tiene el mismo nombre que digamos, la estructura, o que el campo de la estructura, entonces no importa, cambien el valor que está acá, o el nombre, le ponen número, ¿sí? Simplemente estoy diciendo que ahora el campo valor va a ser igual a lo que yo estoy pasando como parámetro. E inmediatamente después, registro nuevo, flechita siguiente, debería ser igual al valor null. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy creando en este caso un nodo suelto, un nodo que no tiene conexión con nadie, cuyo valor es lo que yo pasé como parámetro, y seguidamente el apuntador siguiente de ese nodo apunta a null. O sea que el nodo está totalmente suelto, ¿sí? Una vez que yo tenga eso, yo debería hacer las validaciones que vimos en clase para saber si la lista está vacía o no está vacía. Eso vamos a verlo entonces en el próximo video para ver cómo yo haría ese procesamiento.